Buen día, doctora. Nosotros somos el grupo número 5 y en esta oportunidad vamos a seguirles hablando sobre el tejido sanguíneo. Vamos a hablar acerca de la formación de monocitos. Los citoblastos SMP, que es célula progenitora mieloide común, multipotenciales, también dan origen a las células que siguen la línea de desarrollo de monocitos macrófagos. Y los monocitos macrófagos son glóbulos blancos que se forman en la médula ósea, y los macrófagos leucocitos que pueden rodear y devorar células no deseadas. Los monocitos se producen en la célula ósea a partir de una célula madre, que es la célula progenitora de granulocitos, que es GMP, que puede madurar en un monocito o en algún otro de los tres linajes de células granulocitas. Y los granulocitos son células maduras que combaten infecciones que se desarrollan de los mioblastos, un tipo de célula que es productora de sangre en la médula ósea. Los granulocitos tienen gránulos que aparecen como manchas al observarse con un microscopio. La proliferación y diferenciación de la célula SMP, célula progenitora mieloide común, en una célula GMP, que es la célula progenitora de granulocitos, está predestinada y controlada por la interleucina 3, que es un tipo de señal biológica que puede mejorar la respuesta natural del organismo a una enfermedad como parte del sistema inmune. Esta contiene enzimas especiales con las que matan bacterias. Los monocitos son células que producen del sistema inmunitario, los cuales luchan contra determinadas infecciones, contribuyendo a que los leucocitos destruyan los tejidos que están dañados. Además, eliminan células cancerígenas. Esto sirve como escudo contra sustancias extrañas que causan enfermedades. Se forma en la médula ósea y se acumulan en los ganglios linfáticos, pulmones, hígados o vasos. Además, la célula GMP, célula progenitora de granulocitos, da lugar a células dendríticas. Y las células dendríticas son un tipo especial de célula inmunitaria que se encuentra en los tejidos como la piel y estimula las respuestas inmunitarias al presentar antígenos en su superficie a otras células del sistema inmunitario. Eh, Como les decía, ¿verdad? Los monocitos viajan por medio de la sangre para luego emigrar a diferentes tejidos como el hígado, vasos, pulmones o ganglios linfáticos. El desarrollo adicional del linaje de células progenitoras de monocitos eh, depende del NOP, que es progenitor de neutrófilos. La presencia continua de los factores de transcripción y estimulación por la interleucina 3 y el GMSCSFF, factor estimulante de colonias granulocíticos macrófagos, también controla la diferenciación adicional en células maduras, que después se liberan en la circulación, y la transformación de las células progenitoras de neutrófilo. Monocitos tarda alrededor de 55 horas y los monocitos permanecen en la circulación cerca de 16 horas antes de migrar hacia los tejidos, donde se diferencian bajo la acción tanto del GM-CSF, factor estimulante de colonias granulocitos macrófagos, como del MECSF, factor estimulante de colonias en macrófagos tisulares. Y por último, sabemos que su vida útil posterior aún no se entiende por completo. Dejo el tiempo a mi compañera. Hola, doctora, buen día. Yo le voy a explicar lo que es la formación de los linfocitos. ¿Cómo se forman los linfocitos? Como ocurre también con los glóbulos rojos y las plaquetas, la mayoría de las células inmunitarias, como los neutrófilos, los linfocitos B y los macrófagos, se producen en la médula ósea. Los linfocitos B, para que vayan entendiendo un poco, son parte del sistema inmunitario y que elabora
elabora anticuerpos, son de tipo de glóbulo blanco. Las células B son parte del sistema inmunitario que se forman a partir de las células madre en la médula ósea. También se llama linfocito B. Los linfocitos T son los únicos que son diferentes. Estos son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madre en la médula ósea. Ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer. También se llama célula T y timocito, evolución de la célula sanguínea. Se desarrollan en un órgano especial cercano al corazón llamado timo. Los linfocitos son uno de los principales tipos de células inmunitarias. Se dividen principalmente en la célula B y T. Pueden defender el cuerpo contra infecciones, ya que tienen la capacidad de distinguir las células del propio cuerpo de las extrañas. El desarrollo de los linfocitos es a partir de las células troncales de la médula ósea. Implica el compromiso de los progenitores hematopoyéticos en el linaje del linfocito B o T, en la proliferación de estos progenitores, en el reordenamiento y expresión de los genes del receptor para el antígeno. ¿Qué son los neutrófilos? Los neutrófilos son leucocitos de tipo granulocito, también denominados polimorfonucleares. Miden de 9 a 12 centímetros y es el tipo de leucocito más abundante de la sangre en el ser humano. Este representa en torno al 60 o 70% de los mismos. Su periodo de vida es corto, durante horas o algunos días. Ahora, ¿qué son los macrófagos? Son tipo de glóbulo blanco que rodea a los microorganismos y los destruye. Extrae las células muertas y estimula la acción de otras células del sistema inmunitario. Y solamente dejo el tiempo con el siguiente compañero. Buen día, doctora. Yo les hablaré acerca de la médula ósea. La médula ósea está compuesta por vasos sanguíneos. Las unidades especializadas de vasos sanguíneos son llamadas sinusoides. El sinusoide es una unidad vascular única y se interpone entre las arterias y las venas. Asimismo, por una red similar a una esponja de células hematopoyéticas. Para desglosar la palabra hematopoyéticas, quiere decir que hema significa sangre, poiesis significa formación, ya que la hematopoiesis es la formación de células sanguíneas. El sinusoide de la médula ósea roja y la pared sinusoide son parte de la médula ósea. Los sinusoides de la médula ósea, estos brindan una barrera entre el compartimiento hematopoyético y la circulación periférica. El comportamiento hematopoyético, que es la producción de células sanguíneas, y la circulación periférica, que se refiere al flujo sanguíneo que llega a las extremidades superiores y inferiores del cuerpo. Puede pasar a la siguiente, por favor. En la médula ósea también se encuentra la célula adventicia, que también se le da el nombre de una célula reticular. Esta célula también actúa estimulando la diferenciación de las células de las series hematopoyéticas de los elementos figurados maduros de la sangre por la secreción de varias citocinas. En la médula ósea roja activa, los cordones de las células hematopoyéticas contienen principalmente células sanguíneas en desarrollo y megacariocitos, como lo son los granulocitos. Le dejo la palabra al compañero. La médula ósea amarilla.
Esta es la médula que no es activamente hematopoyética. Esta contiene adipocitos y da un aspecto de tejido adiposo. Bueno, no es activamente hematopoyética. Esto quiere decir que no va a haber una formación o una maduración de los elementos que componen la sangre. Esta se forma en la cavidad medular de los huesos del adulto, como en los huesos largos, que serían los huesos de los brazos, piernas, de los dedos de las manos y de los dedos de los pies. La médula ósea roja poyéticamente activa también suele ser sustituida completamente por lo que son las grasas, o sea, por la médula ósea amarilla. Y la mitad del espacio de la médula ósea roja se encuentra ocupado por lo que es el tejido adiposo y la otra mitad por el tejido hematopoyético. Bueno, sabemos que el tejido adiposo está formado por adipocitos y es el encargado de almacenar la energía en forma de grasas. Y el tejido hematopoyético que se encarga de la producción de las células sanguíneas. La médula ósea amarilla retiene su potencial hematopoyético y lo puede liberar después de que ocurre una hemorragia muy grave o una infección que consuma grandes cantidades de leucocitos. Y esta puede volverse a producir en médula ósea roja. Bien sabemos que cuando nacemos únicamente contamos con médula ósea roja, pero mientras vamos creciendo y nos vamos desarrollando, esta se convierte en médula ósea amarilla y son pocos los puntos que quedan con médula ósea roja, que serían las costillas, vértebras, la pelvis. Y pues en este proceso ocurre una repoblación celular para poder reabastecer los niveles de sangre de nuevo. Y esto quiere decir que se da espacio a células madre hematopoyéticas. Y para que este proceso inicie, se da una estimulación genética de dichas células madres. Estas deben esperar una señal para poder volver a formar lo que son las células sanguíneas. Debemos de saber de que esto solo suele ocurrir en algunos casos, como decía, ¿verdad? En una hemorragia grave o una infección que consuma grandes cantidades de leucocitos, ya que los pocos puntos que quedan con médula ósea roja no son capaces de poder reabastecer la pérdida grande de sangre. Así que aquí viene a suceder, ¿verdad? Que las células madre hematopoyéticas se estimulan para que en los puntos donde se ha encontrado la médula ósea amarilla pueda ocurrir que se transforme en médula ósea roja y poder reabastecer los niveles de sangre que se han perdido. Pero esto solo ocurre en un lapso de tiempo. No es que se vaya a quedar, estos puntos no es que se queden como médula ósea roja, sino que después de terminar este proceso, las células madre hematopoyéticas como que se desactivan por médula ósea amarilla. Bueno, los exámenes de médula ósea. Antes de iniciar con esto, tenemos que entender primero qué es la morfología. Y la morfología estudia las estructuras de organismos y distintos componentes o características de ellos. La morfología normal en la frotis de la sangre periférica. Este es un examen en el que se utiliza un microscopio y una muestra de sangre que se vaya a estudiar. Y en ella se examina su tamaño, forma y número y tipos de células que contenga, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y también las plaquetas. También tenemos la estadificación de enfermedades malignas hematológicas. La estadificación es una forma distinta de describir lo que es un cáncer y puede indicar dónde se encuentra, su tamaño, hasta dónde ha crecido en los distintos tejidos que tenga cerca. Y pues esto se debe de apoyar por varios puntos. Se debe de apoyar por una anamnesis, una exploración física, también exámenes de laboratorio y en especial se debe de apoyar de una biopsia de médula ósea. Un ejemplo de una estadificación o enfermedad maligna hematológica puede ser la leucemia, que este es un cáncer en los tejidos sanguíneos
que impide que el cuerpo pueda combatir infecciones. La metástasis sospechosa, en este caso de médula ósea, pues metástasis, este es un proceso de propagación de un cáncer y es la manera en que se propaga en un órgano distinto al que se ha originado. Un ejemplo podría ser, siguiendo con la leucemia, o algún otro tipo de cáncer que esté cerca de los huesos y que se pueda propagar a la médula ósea. Aquí se puede ver o algún órgano también, se puede ver cómo de un distinto punto se ha esparcido hasta la médula. Otros tipos de exámenes son la aspiración de médula ósea, que para esto se debe de insertar una aguja a través de la piel hasta que logre penetrar el hueso. La cresta ilíaca o el hueso de la cadera, este es el sitio anatómico preferido para realizar lo que son los aspirados o las biopsias de núcleo de médula ósea. Y bueno, para una aspiración se utiliza una pequeña cantidad de muestra y esta se examina con un microscopio para poder detectar anormalidades en lo que son las células de la médula. La biopsia del núcleo de la médula ósea, pues al igual que la aspiración, se utiliza una jeringa, una aguja bastante larga y grande. La manera de obtener la muestra es igual que una aspiración, solo que en este caso voy a tratar de especificarlo un poco mejor. Y pues para ello igual se obtiene médula ósea en una mínima cantidad y esta debe estar intacta para luego poder ser analizada en un laboratorio. Para obtener esta muestra, primero se debe realizar una antisepsia. La antisepsia, pues ya sabemos que es una limpieza de la piel con alguna sustancia destinada específicamente para ello, ¿verdad? También se debe de aplicar un tipo de anestesia y puede ser local, solo para dormir la parte donde se vaya a realizar el examen, o puede ser una anestesia general. Luego se prepara la aguja y esta debe pasar primero la piel, el músculo, para luego poder introducirse en lo que es el hueso. Y para esto se debe introducir con movimientos de rotación, como el movimiento que se hace con un sacacorchos a través del corcho, ¿verdad? Para poderlo retirar. Luego se retira la aguja con una pequeña y sólida pieza de lo que es la médula ósea en el interior de la aguja. Esta muestra se debe procesar para una elaboración de preparados de rutina con HIE. HIE también es lo que es hematoxilina eosina. Y este es un método de laboratorio en el que se usan dos tintes, uno que es la hematoxilina y el otro eosina. Y en conjunto estos se utilizan para poder observar de una manera mejor las diferentes partes de lo que es la célula a través de un microscopio. La hematoxilina esta tiñe de un color morado, algo azul, pero es así un color fuerte, intenso. Y tiñe lo que son los ribosomas, la cromatina, o sea, el material genético dentro del núcleo y otras estructuras también dentro del núcleo. Y la eosina, esta tiñe de un color más rosado, algo rojo, lo que es el citoplasma, la pared celular, el colágeno, en sí, las estructuras que rodean y sostienen a la célula. La tinción con hematoxilina eosina ayuda a identificar diferentes tipos de células y tejidos y a obtener información importante sobre lo que son sus características, forma y la estructura de la célula, del tejido en muestra, o en este caso que sería de la médula ósea. La muestra de médula ósea sirve para poder analizar lo que es la arquitectura de la médula. También se suele utilizar para diagnosticar cáncer y determinar la etapa en la que se encuentra un cáncer, o también para controlar los resultados y avances que se tengan en una quimioterapia. Los diagnósticos, bueno, como vemos distintos tipos de exámenes y depende de cómo se encuentre la persona que se lo vayan a realizar, cada diagnóstico puede ser variado,
pero al tener un diagnóstico ya definitivo, este se puede combinar con lo que son hallazgos clínicos brindados en estos procedimientos, ¿verdad? Y ya que sabemos que el propósito de un diagnóstico es mostrar el estado del cuerpo, así que son importantes estos exámenes de médula ósea. Y bueno, aquí decidí colocar esta imagen. Este es un aspecto con un objetivo de 10 en una sección de hueso esponjoso y se pueden apreciar lo que son las trabéculas óseas rodeadas de médula ósea amarilla. Y bueno, el objetivo de un microscopio, pues ya sabemos que es la lente más próxima a la muestra que se vaya a observar. Y pues aquí en este caso hay un aumento de 10 veces mayor de hueso esponjoso. Y en ella se aprecian lo que son las trabéculas óseas, esas partes rosaditas, que son prolongaciones óseas que limitan esta cavidad. Y toda la demás zona amarilla que podemos observar en la imagen es médula ósea amarilla. Las generalidades de la sangre. Pues la sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular. Está compuesto por una matriz extracelular líquida abundante, también por proteínas llamadas plasma y otros elementos como lo que son los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Y pues la sangre es un tejido vivo formado por lo que son líquidos y sólidos. La parte líquida es la que conocemos como plasma y contiene agua, sales y proteínas. Y más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene lo que son los glóbulos rojos y glóbulos blancos y las plaquetas. Pues sabemos que los glóbulos rojos son los que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos combaten lo que son infecciones y son parte del sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Las plaquetas, pues estas ayudan a la coagulación de sangre cuando se sufre algún corte o una herida. Esto hace que se pueda realizar más rápido, ¿verdad? Y también la médula ósea es el material pues esponjoso dentro de los huesos y produce nuevas células sanguíneas. La médula ósea roja, tenemos que tener claro esto. Las células de la sangre constantemente mueren y sus cuerpos tienden a producir nuevas. Los glóbulos rojos viven aproximadamente unos 120 días y las plaquetas viven cerca de 6 días. Algunos glóbulos blancos de la sangre, pues estos tienden a vivir menos tiempo, a veces un día, pero otros pueden lograr vivir más tiempo. Los análisis de la sangre, como las pruebas o conteos sanguíneos, ayudan a que los médicos puedan analizar ciertas enfermedades y afecciones dentro de la sangre. También ayudan a comprobar lo que son funciones de los órganos y muestran que también están funcionando
fibras mielina. Y aquí donde está estos que se pueden ver aquí, estos son granulación basófila. Y aquí esta sería la mitocondria. En la siguiente imagen también podemos ver los monocitos. Estos hay entre un 3 a 9% del total de leucocitos. Son los leucocitos más grandes de la frotis de la sangre. Los monocitos permanecen en la sangre solo aproximadamente como 3 días. Después de la migración del sistema vascular, se transforman en macrófagos. Aquí en la imagen también se pueden ver que encontramos el aparato de Golgi, que sería esto que se mira aquí. Y también encontramos las mitocondrias, que serían estos que se encuentran por aquí. También están por aquí. Y está también el centriolo. El centriolo es esto que se puede ver, se puede observar por aquí. Y están los lisosomas, que serían estos puntitos que se miran aquí arriba. Ahora vamos a hablar sobre los linfocitos. Los linfocitos dice que son las principales células funcionales del sistema linfático o inmunitario. Las células que se adquieren son capaces de reconocer y responder a antígenos y estas están en tránsito desde el tejido linfático hasta otro tejido linfático. Varían por su tamaño y tienen más núcleos esferoidales. Hay diferentes tipos de linfocitos. Están los linfocitos T, los linfocitos B y las células destructoras naturales, que son NK. Los linfocitos T podemos decir que estos ayudan o están involucrados en la inmunidad mediada por las células. Los linfocitos B podemos decir que estos están involucrados en la producción de anticuerpos, y las células destructoras naturales, estas se encargan de matar ciertas células infectadas como virus o algunas que son cancerígenas. A continuación vamos a ver un video para que esté un poco más claro y complementar la información que di. Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, son un componente importante de la sangre y una pieza clave en el sistema inmunológico. Son producidos en la médula ósea y algunos maduran en los ganglios linfáticos, el vaso o el timo. El tiempo de vida de los leucocitos maduros varía de aproximadamente unas pocas horas a varios días. En las personas sanas representan alrededor del 1% de la sangre. El recuento normal es por lo general entre 4.000 y 11.000 células por microlitro de sangre para un adulto y entre 9.000 y 30.000 para un recién nacido. El hemograma completo es un análisis de sangre que incluye el recuento de leucocitos. Se utiliza para diagnosticar ciertas condiciones médicas, realizar un seguimiento de la progresión de una enfermedad o para determinar la infección. La proporción de leucocitos en la sangre se puede utilizar como un diagnóstico de muchos tipos de enfermedades. Una elevación de leucocitos en la sangre, una condición llamada leucocitosis, puede indicar la presencia de una infección o una enfermedad subyacente. Una disminución de los leucocitos puede ser debida a un daño en la médula ósea, trastornos autoinmunes o infecciones graves. Esta condición se llama leucopenia. Hay 5 tipos diferentes de leucocitos, cada uno con funciones específicas. Se pueden dividir en 2 tipos principales, los granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos tienen pequeños gránulos de material dentro de sus membranas celulares que desempeñan un papel importante en su función, ya que las células pueden liberar los gránulos para matar las bacterias, hongos y otros invasores. Hay 3 tipos de granulocitos: eosinófilos, neutrófilos y basófilos.
Los eosinófilos están diseñados principalmente para atacar a los parásitos y también juegan un papel en las reacciones alérgicas. Son parte del sistema inmune innato. Esto significa que defienden de la infección por otros organismos. Reconocen y responden a patógenos de una manera genérica, pero, a diferencia del sistema inmunitario adaptativo, no confiere inmunidad a largo plazo. Los neutrófilos son los más abundantes y son el primer tipo de célula inmune que responde y llega al sitio de la infección. Constituyen una parte esencial del sistema inmune innato. Tienen 3 métodos para atacar directamente microorganismos: la fagocitosis, ingestión, la liberación de agentes antimicrobianos solubles, desgranulación, y la generación de trampas extracelulares de neutrófilos. Los basófilos son los principales responsables de la respuesta alérgica y antígena, liberando una sustancia llamada histamina. Los niveles normales de leucocitos son alrededor de un 50 o 60% de neutrófilos, de un 1 al 4% de eosinófilos y menos del 2% de basófilos. Los mastocitos son también granulocitos, el otro tipo de glóbulos blancos. Los agranulocitos son principalmente los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos constituyen alrededor del 20 al 40% del total de leucocitos e incluyen los linfocitos B, los linfocitos T y las células NK. Los linfocitos pueden defender el cuerpo contra las infecciones, ya que distinguen las células del propio cuerpo de las extrañas. Son mucho más comunes en el sistema linfático que en la sangre, y son el principal tipo de célula que se encuentra en la linfa. Los linfocitos T desempeñan un papel central en la inmunidad celular. Se les llama células T porque maduran en el timo, una glándula que está situada en el pecho. Hay varios subconjuntos de células T, cada uno con una función diferente. Los linfocitos T citotóxicos buscan en el cuerpo células infectadas por antígenos. Cuando un linfocito T citotóxico reconoce a un antígeno unido a una célula del cuerpo, se adhiere a la superficie de la célula infectada. A continuación, segrega productos químicos tóxicos en la célula, matando tanto el antígeno como la célula infectada. Los linfocitos T colaboradores, cuando son activados por un antígeno, liberan una sustancia química llamada citoquina, que estimula macrófagos, linfocitos citotóxicos y linfocitos B. Los linfocitos T reguladores o linfocitos T supresores ayudan a prevenir la activación del sistema autoinmune. El sistema inmunológico debe ser capaz de discriminar los elementos extraños del propio cuerpo. Cuando esta discriminación falla, el sistema inmunológico destruye las células y tejidos del cuerpo y, como consecuencia, provoca enfermedades autoinmunes. Las células T reguladoras suprimen activamente la activación del sistema inmune y previenen las enfermedades autoinmunes. Los linfocitos T de memoria son un subconjunto de células T que persisten a largo plazo después de que una infección se haya resuelto. Los linfocitos B son un componente esencial de la respuesta inmune humoral del sistema inmunitario adaptativo. Las funciones principales de los linfocitos B son fabricar anticuerpos contra antígenos, funcionar como células presentadoras de antígeno y, eventualmente, transformarse en células de memoria B, después de ser activados por la interacción con un antígeno. Las células asesinas naturales, o células NK, son una parte del sistema inmune innato. Proporcionan respuestas rápidas a las células infectadas por virus y responden a la formación de un tumor. Los monocitos conforman del 3 al 9% de la cantidad de leucocitos. Los monocitos que migran desde el torrente sanguíneo a otros tejidos entonces se diferencian en macrófagos residentes de tejidos o células dendríticas, leucocitos especializados que fagocitan material extraño para neutralizarlo. La fagocitosis es el proceso de absorción de microbios y partículas seguido por la digestión y la destrucción de este material. Los fragmentos microbianos que permanecen después de tal digestión pueden servir como antígenos. Los monocitos están diseñados para presentar antígenos a los linfocitos T para estimular la respuesta inmune. A menudo, los leucocitos que migran a los tejidos del cuerpo en lugar de permanecer en la sangre tienen nombres específicos en función del cual es el tejido en el que se asientan, como los macrófagos fijos en el hígado, conocidos como células de Kupfer.
Aquí con esta información podemos completar el contenido y ahora voy a hablar sobre los trombocitos. Los trombocitos son pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por membranas y anucleados que derivan los megacariocitos. Los megacariocitos dice que estos son las células más grandes de la médula ósea. Entonces, los trombocitos también son llamados plaquetas y estas ayudan a que la sangre se coagule. Esto también hace que la persona no sangre, sino que pueda detenerse el sangrado. La vida de un trombocito puede durar aproximadamente 10 días. Para eso vamos a ver el siguiente video. ¿Saben ustedes qué son las plaquetas? Algunos sí, algunos no, otros no saben, no contestan. Las plaquetas son imprescindibles para que la sangre coagule, es decir, para que cuando sangramos dejemos de sangrar. Forman un taponcillo, sobre ese taponcillo se deposita fibrina, se forma allí como un cemento y se cierra la hemorragia. Claro, en las pequeñas, en las grandes es muy complicado. Por lo tanto, tenemos que tener plaquetas y tenemos que tenerlas en una horquilla entre 150.000 por milímetro cúbico y 450.000. Claro, cuando bajan de 100.000 ya estamos hablando de trombopenia o de plaquetopenia o de plaquetas bajas, es decir, penia es bajo. Claro, ¿qué problema puede tener eso? Pues depende de la causa, como todo en la vida depende de por qué. Y en vez de contarles yo una lista interminable de causas de plaquetopenia o trombopenia, vengan a la pizarra, vamos a hacer una esquemilla de la vida de la plaqueta. Sí, hay gente que tiene vida arrastrada y las plaquetas pues tienen que trabajar. Y además las probinas tienen poca vida, porque duran entre 8 y 10 días, o sea que su vida es breve. Más le vale trabajarlo bien, porque si no, vaya vida más tontorola. La idea es, ¿de dónde salen? Nosotros tenemos los huesos, por ejemplo, este fémur, fantástico, y sabemos que por dentro es hueco, tiene hueso trabecular, y esto es la médula ósea, que está alojada en ese hueso trabecular. En esa médula ósea es donde están las células mamá de las plaquetas, que son las que producen las plaquetas mayormente, y empiezan a producir plaquetas, los trocillos esos que luego van por la sangre tan campantes. Se nos meten en la sangre y están pues por todo el cuerpo, porque la sangre está por todo el cuerpo. Acuérdense, entre 8 y 10 días no viven más. Por lo tanto, la médula ósea tiene que estar produciendo y produciendo y produciendo. Y claro, y tienen un sitio en el cuerpo, que es el bazo, que lo irriga también la sangre, que está en el abdomen, en la parte izquierda, bazo, que es un sitio en el que se paran un poco a descansar, a tomar una cervecina con las amigas, las plaquetas, porque claro, balda mucho eso de estar tapando furacos todo el día. Entonces aquí se quedan un poco paradinas. Y si se quedan un poco paradinas o vienen un poco envejecidas, el propio bazo las puede eliminar o se las manda al hígado. Esperen que estoy en rojo y a mí gústame más el negro. Hígado, para que las metabolice, es decir, para que otras células se las coman y las destruyan. Y cumplen ahí el ciclo vital de los 8 o 10 días. Claro, estamos hablando de tener las plaquetas bajas. Si esta médula ósea trabaja poco porque está aplásica, es decir, tiene pocas células mamá y no produce lo suficiente, ya tenemos las plaquetas bajas. Si cuando van por la sangre, o porque hemos tomado fármacos, o porque tenemos una infección vírica, hay anticuerpos que dicen, oye, Pepe, mira, una plaqueta, voy a darle chicharrón, y se las cargan, una plaquetopenia autoinmune, también nos van a bajar. Si luego llegan al bazo y dice el bazo, oye, que entren, pero de aquí no sale nadie, las secuestra y se las carga, también van a bajar. Por lo tanto, es muy distinto tener la médula aplásica o tener la médula que está empezando a fallar o infiltrada por una leucemia, de tener una anemia hemolítica que también se carga a las plaquetas, o de tener un bazo inflamado y muy hinchado, por ejemplo, por un linfoma. Por lo tanto, ya saben, les dejo aquí con el ciclo biológico de las plaquetas. No es tanto la cifra, que la cifra es una cifra, sino saber interpretarla. Acuérdense, el tema de las plaquetas es ¿y por qué están bajas? En este caso no lo sabemos, en este caso por el contestador automático no me lo comentaron, por lo tanto el médico le tendrá que decir, está baja por eso y por eso vamos a hacer este tratamiento.
Con este video podemos concluir la información de los trombocitos. Ahora les dejo el tiempo con el siguiente compañero o compañera. Muy bien, ahora hablaré acerca del plasma. Las principales proteínas plasmáticas son la albumina, globulinas y fibrinógeno. La albumina es la responsable de la presión osmótica coloidal. Es una forma de presión osmótica. Esta es debido a la diferencia de concentración de proteínas plasmáticas que existen entre el plasma sanguíneo en el interior de los vasos sanguíneos y el líquido intersticial del intersticio celular. Las globulinas, que estas incluyen las inmunoglobinas y globulinas no inmunes. Estas dicen que son anticuerpos, son proteínas de importancia vital que circulan en el torrente sanguíneo y realizan una amplia variedad de funciones que influyen notablemente sobre el equilibrio de nuestro sistema inmunitario. Las globulinas juegan un papel importante en el funcionamiento del hígado, la coagulación de la sangre y el combate contra las infecciones. El fibrinógeno, que interviene en la coagulación de la sangre. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre cuando sufre un corte o una herida. La médula ósea, el material esponjoso dentro de los huesos, produce nuevas células sanguíneas. Las células de la sangre constantemente mueren y su cuerpo produce nuevas. La mayoría de las proteínas plasmáticas son secretadas por el hígado. El suero es el plasma sanguíneo del que se van eliminando los factores de coagulación. Le dejo la palabra al siguiente compañero. Yo les hablaré acerca de la formación de células sanguíneas. Como bien sabemos, la formación de células sanguíneas empieza por lo que es la hematopoiesis o hemopoiesis. Aquí se inicia en el desarrollo embrionario temprano e incluye lo que es la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos, la leucopoiesis, que es la formación de glóbulos blancos, y también lo que es la trombopoiesis, que es la formación de plaquetas. En los adultos, las células madres hematopoyéticas, HSC, hiperplasia suprarrenal congénita, residen en la médula ósea bajo la influencia de lo que es la citosina y factores de crecimiento. Se diferencian en células progenitoras mieloides comunes y células progenitoras linfoides comunes. Estas dan origen a lo que es los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK, Natural Killer, que quiere decir células naturales asesinas. También les hablaré acerca de lo que es la trombopoiesis. Aquí los trombocitos, plaquetas se producen en la médula ósea por los megacariocitos, células poliploides grandes de la célula médula ósea roja, que se desarrolla a partir de los mismos citoblastos o eritroblastos. También les hablaré de lo que es el granulopoiesis. Los granulocitos se originan a partir del citoblasto CMP. Esto quiere decir células progenitoras mieloides comunes, que se diferencian en los progenitores de granulocitos y monocitos. También están las células GMP, que son las células progenitoras de granulocitos, que también dan origen a los monocitos, como al igual que las células progenitoras mieloides comunes. Lo que es la linfopoiesis, aquí los linfocitos se desarrollan a partir del citoblasto CLP, que quiere decir las células progenitoras linfoides comunes.
Acá también podemos ver lo que es la placa de leucoplaquetarias, que depende de la expresión de factores de transición específicos que se diferencian en la médula ósea y otros tejidos linfáticos. Le dejo el tiempo al último compañero. Bueno, y ya para terminar nuestra pequeña recapitulación sobre todo este tema, bueno, vamos a volver a lo que es la médula ósea, tocando pequeños puntos que son bastante relevantes sobre esto. Y bueno, en sí la médula ósea está compuesta, ya sabemos, por vasos sanguíneos, y esta no tiene no se compone de nada del sistema linfático. Sus unidades especializadas son los sinusoides, y estos están en la médula ósea roja en una unidad vascular única. Luego, con lo que es la médula ósea roja, ya tenemos bien claro que esta es activamente hematopoyética, o sea que está en constante producción de sangre y de sus contenidos, y contiene células sanguíneas que están en constante desarrollo. También contiene lo que son megacariocitos, que son células grandes y que emiten plaquetas de manera directa al sinusoides, por lo que es la abertura del endotelio. Y por último, la médula ósea amarilla, que esta no es activamente hematopoyética, o sea que esta no produce sangre. En esta se almacenan lo que son grasas, o sea, en ella se encuentran almacenadas las grasas, y estas son energías. El aspecto de esta es de tejido adiposo por sus altos contenidos de adipocitos, y se puede volver a convertir en una médula ósea roja, como hablábamos anteriormente, solo si fuera necesario. Y para complementar esta recapitulación, vamos a observar un último video sobre lo que es la médula ósea. Como ya seguramente sabes, la médula ósea se divide en dos tipos, médula ósea roja y médula ósea amarilla. Pero, ¿sabes cuál es la médula ósea roja? Bueno, ahora te explicaré. La médula ósea roja es aquella que es activa en la hematopoiesis, ya que los cordones de las células hematopoyéticas contienen principalmente células sanguíneas en desarrollo y megacariocitos. Recordemos que en la médula ósea roja es donde se producen las células sanguíneas. Ahora, ¿cómo se encuentra distribuida la médula ósea? En un adulto se encuentra 1 kilogramo de médula ósea activa. La pelvis contiene 34% de esta, las vértebras un 28%, el cráneo y la mandíbula 13%, el esternón y las costillas un 10%, los húmeros, las escápulas y las clavículas un 8%, y por último tenemos a los fémures con un 4%. Pero, ¿sabes qué elementos conforman la médula ósea roja? Te invito a averiguarlo. Los sinusoides son unidades vasculares especializadas de vasos sanguíneos localizados en la médula ósea. La pared de los sinusoides está formada por un revestimiento endotelial, una lámina basal discontinua y un recubrimiento incompleto de células adventicias. El sistema de sinusoides de la médula ósea es una circulación cerrada, donde los elementos figurados nuevos tienen que atravesar el endotelio para entrar en la circulación. Otro compuesto de la médula ósea son las células adventicias, las cuales tienen como función dar sostén a la médula ósea. Los islotes eritropoyéticos son nidos de células en donde se producen los eritrocitos. Estos contienen en medio un macrófago para eliminar eritrocitos dañados y se encuentran cerca de la pared de un sinusoide para arrojar estos eritrocitos a la circulación. Los megacariocitos son los precursores de las plaquetas y están ubicados junto a la pared sinusoidal y emiten sus plaquetas directamente en el sinusoide a través de las aberturas en el endotelio. La médula ósea amarilla tiene como característica ser rica en células adiposas y que no produce células sanguíneas. En el niño recién nacido, toda la médula ósea es roja para activar la producción de células sanguíneas.
Sin embargo, al avanzar la edad, la mayor parte de la médula ósea se transforma en amarilla. A partir de los 5 o 6 años se comienza a transformar en los huesos largos. La transformación continúa hasta que en la edad adulta solo se encuentra médula ósea roja en el esqueleto axial. En la médula ósea amarilla, la grasa ocupa casi todo el compartimento hematopoyético, donde solo se distinguen algunos megacariocitos. La médula ósea amarilla retiene su potencial hematopoyético y en ciertos casos puede producir células sanguíneas, transformándose en roja después de una hemorragia grave, signo de que hay hemopoiesis activa. Pueden encontrarse acumulaciones de tejido linfoide en forma de nódulos linfáticos. La médula ósea no tiene vasos linfáticos. La médula ósea amarilla casi no tiene actividad hematopoyética y el predominio de adipocitos le confieren la tonalidad amarillenta. Las células reticulares adventicias se pueden transformar en células adiposas típicas. Cuando esto se hace muy manifiesto, la médula ósea roja se transforma en amarilla. Celularidad de la médula ósea. Es uno de los factores más importantes en la valoración de la función de la médula ósea, correspondiendo a la proporción de células hematopoyéticas con respecto a los adipocitos, obteniéndose mediante el examen microscópico de una biopsia medular. ¿Qué es la hipocelularidad? La hipocelularidad es una patología que se clasifica así cuando la celularidad es menor al 25%, donde la médula ósea presenta solo una pequeña cantidad de células hematopoyéticas, pudiendo aparecer en una anemia aplásica. ¿Qué es la hipercelularidad? La hipercelularidad es la patología de proliferación de una serie celular o varias, la cual excede a más del 75% de celularidad en médula ósea. Sabemos que, sin la médula ósea, nuestro organismo no tendría la cantidad suficiente de células para mantenerlo vivo y tampoco se podría llevar a cabo un mantenimiento del mismo en condiciones óptimas, ya que cada una de las células que se forman dentro de esta gran estructura cumplen un papel importante y específico. Bueno, y con este video terminamos la recapitulación sobre el tema que fue el tejido sanguíneo. Y muchas gracias por la atención puesta. Esperamos que haya sido de enriquecimiento nuestra pequeña exposición. Muchas gracias.